es este Evangelio. Porque es la cara y la cruz con respecto a la figura, persona y misión de San Pedro. Por un lado, Pedro confiesa la divinidad de Jesús. No es que sea una confesión absolutamente explícita, pero bastante. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Lo del Mesías, bueno, podía tener alguna interpretación judía, el que iba a venir, el profeta, pero claramente el Hijo de Dios vivo. Bueno, está confesando la divinidad de Jesús, repito, quizá en una nebulosa todavía entera, está confesando la divinidad de Jesús. Y el Señor le recompensa diciendo, eso no ha salido de ti, eso dice, ha salido, te lo ha inspirado, Dios, mi Padre, te lo ha inspirado. Y a continuación le dice, tú eres Pedro, vas a ser mi sucesor, el cabeza de la Iglesia, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Esto es importantísimo. Bueno, pero es que inmediatamente sigue la conversación, inmediatamente Pedro, llevado del amor a Jesús, no de otra cosa, quizá del amor propio también, pero bueno, del amor a Jesús le dice, no, a ti no te van a matar, quizá piensa, si te matan a ti, a mí también, pero no, a ti no te van a matar, vámonos, huyamos. Y Jesús se enfrenta con él, el mismo al cual le acaba de decir que es la cabeza de la Iglesia, que lo que ate en la tierra queda atado en el cielo. Él mismo le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. El mismo Pedro, pero más aún, después de haber ya recibido este encargo extraordinario y haberle prometido que lo que ate en la tierra queda atado en el cielo. Apártate de mí, Satanás, le dice, me haces tropezar, eres una tentación, eres un tentador. Primero dice, Dios habla a través de ti cuando le ha confesado como Dios, y luego dice, Satanás habla a través de ti. Y añade, tú piensas como los hombres, no como Dios. Interesante. ¿Qué significa? Seguramente habrá un teólogo que lo interpretará de otra manera, porque bueno, pero yo lo interpreto así. En tanto en cuanto Pedro piensa como Dios, es decir, está inspirado por Dios, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. En tanto en cuanto Pedro, hipotéticamente, pero en este caso fue real, es que es Jesús el que lo dice, Y por ejemplo, en la noche del Jueves Santo, cuando niega que conoce a Jesús, es evidente que no está pensando como Dios, ni está dejándose llevar por Dios, sino por el demonio. Bueno, en tanto en cuanto piensa como Dios, es portavoz de Dios, lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. En tanto en cuanto él pensara como los hombres, y esto es una cosa evidentemente ambigua y elástica, ¿no? Porque en aquel momento pensar como los hombres era huir, no afrontar la cruz. En otro momento pensar como los hombres puede ser aceptar lo políticamente correcto, ¿vale? Aborto, eutanasia, en fin, cada época tiene lo suyo, ¿vale? En tanto en cuanto él pensara como los hombres y no como Dios, entonces es Satanás, no podemos hacerle caso. No es fácil decidir y cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Cuando piensa como Dios y cuánto piensa como los hombres. En aquel momento fue Jesús el que decidió. Tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? La roca de esta persona y de sus sucesores en tanto en cuanto piensan como Dios y confiesan la divinidad de Cristo. Esta es la clave. Confesar la divinidad de Cristo con todas sus consecuencias, es decir, la enseñanza del Señor hasta la última coma, sobre esa roca se edifica la Iglesia. Pero cuando se piensa como los hombres y se dice, bueno, lo que Jesús nos enseñó hay que modernizarlo, hay que ponerlo al día porque está muy atrasado, han pasado 2000 años y no vamos a estar aquí ahora nosotros con la tradición o incluso con la palabra de Dios. Venga, vamos. Tenemos que actualizarnos un poquito porque si no, esto se queda en nada, ¿no? Entonces estás pensando como los hombres, como el demonio. Entonces yo no puedo hacerte caso, porque es el propio Cristo el que te dijo, apártate de mí, Satanás, tú me haces tropezar.
si piensa como Dios, si confiesa su divinidad, si transmite íntegra la enseñanza de la palabra, que naturalmente habrá que adaptarla al tiempo presente, no vamos a estar contando de la misma manera las mismas cosas, pero sí tenemos que contar las mismas cosas. Una cosa es adaptación y otra cosa es traición. Una cosa es, vamos a ver, en este momento, del depósito de la fe, es necesario para los hombres que viven entre nosotros que destaquemos esto y esto otro. Eso es lo que hace San Mateo, por ejemplo. Cuando escribe el Evangelio, está hablando a judíos y del depósito de la fe destaca una cosa. Y en cambio San Lucas o San Marcos, que no hacen lo mismo, pues no lo destacan. San Mateo va a contar la genealogía de Jesús. De Adán nació, nos va, tal. Muy bien. A los romanos, ¿qué les importaba eso? Que era hijo de David. No sabían ni quién era David. San Lucas va a destacar otra cosa. Del depósito de la fe sacan aquello que es más conveniente para la persona que le escucha. Por supuesto, eso es adaptación. Eso no es traición. Pero una cosa es eso y otra cosa es, donde dije digo, digo Diego. Eso es traición. Ahí entonces piensas como los hombres, piensas como el mundo. Primero, Dios. Hay que servir a Dios antes que a los hombres. Primero, Dios. Ese Dios nos ha hablado. Nos ha hablado y ha cerrado con llave la revelación. Cuando nuestro Señor subió a los cielos, se echó la llave a la revelación. La revelación está terminada. Todo lo que viene después vale en tanto en cuanto coincide con aquello. Por ejemplo, aparición de Jesucristo a Santa Margarita María de Alacoque en Paray-le-Monial, el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Es verdadera esa enseñanza de Jesús? Sí, porque coincide con la palabra de Dios. Si no, diríamos, esto no es verdadero. Primero Dios, primero la revelación, la palabra de Dios, y luego la interpretación homogénea, continua, por una cosa muy sencilla. Si un papa dice A y decimos, ha dicho el papa A, tenemos que aceptarlo porque lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Y el papa siguiente dice A, no, B, que no es A más algo, continuidad, sino lo contrario. Vamos a ver. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo hoy y mañana queda desatado. Primero Dios, primero la palabra, primero la tradición que ha ido evolucionando, que ha ido presentando la palabra de una forma diferente, pero siempre sin traicionar a la palabra, en continuidad, por lo tanto, con las enseñanzas anteriores. Esto es lo que queda atado en la tierra y en el cielo. Pidamos al Señor que seamos siempre fieles a Jesucristo como han sido los santos y como han sido los mártires. De pie, por favor.